A ver, esta es la historia de una promesa. Y no cualquier promesa, ¿eh? Hablamos de una promesa de ingeniería alemana, de innovación ecológica, de un futuro más limpio. Suena bien, ¿no? Pues resulta que detrás de esa promesa se escondía uno de los fraudes corporativos más gigantescos de los últimos años. Así que vamos a meternos de lleno y a desentrañar la anatomía de este engaño. Ok, para entender todo tenemos que viajar un poco en el tiempo. A mediados de los 2000, Volkswagen, gigante automotriz, lanza una campaña pero masiva en Estados Unidos. La idea era posicionar su tecnología Clean Diesel, su diésel limpio, no como una opción más, sino como la alternativa inteligente y sobre todo ecológica frente a los híbridos. Querían que, así como uno pensaba híbrido y decía Toyota, al pensar en diésel limpio, la única marca que viniera a la mente fuera Volkswagen. Un plan muy ambicioso. Pero bueno, esa promesa de la que hablábamos se hizo polvo. Totalmente. Miren esta declaración. Septiembre de 2015, el mismísimo CEO de Volkswagen en América, Michael Horn, sale y dice esto. Con estas palabras, admite la verdad. Ya no era marketing, no, era, en sus propias palabras, una metida de pata monumental, un engaño total. Ok, entonces, ¿cómo se llega a una confesión así, tan brutalmente honesta? Pues lo interesante es que la historia no empieza con una redada del gobierno ni nada por el estilo. No, empieza con un misterio, una anomalía, algo que unos científicos encontraron casi por casualidad. Y aquí viene lo irónico de todo el asunto. En 2014, una organización ambiental, el Consejo Internacional de Transporte Limpio, quería demostrar precisamente qué tan limpios eran los nuevos motores diésel. ¿Y a quién eligieron como el ejemplo perfecto? A Volkswagen, claro. Esperaban confirmar toda su publicidad. Pero, como se imaginan, los resultados contaron una historia muy diferente. Y aquí está el corazón del misterio. Pongan atención a esto. En el laboratorio, en un ambiente súper controlado, los Volkswagen pasaban las pruebas de emisiones como si nada, sin problemas. Pero, en la calle, en el mundo real, en condiciones normales de manejo, ¡boom! Esos mismos carros emitían óxidos de nitrógeno, el famoso NOx, a niveles de hasta 40 veces el límite legal en Estados Unidos. O sea, no un poquito más, 40 veces. La diferencia era tan bestial que no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía ser posible? Pues la respuesta no era un simple error de ingeniería. Ojalá. Tampoco fue una falla accidental. No, fue un engaño. Un fraude deliberado, increíblemente sofisticado que se estuvo cocinando por casi una década. La clave de todo esto era una cosita de software escondida en el motor. Se le conoce como dispositivo de desactivación o defeat device. Pensemos que es como un código secreto programado para una sola cosa: hacer trampa. El software era pero tan listo que era capaz de darse cuenta cuando el auto estaba en un laboratorio de pruebas. Y solo en ese momento, ¡zas!, activaba todos los controles de emisiones para pasar el examen con honores. Y a ver, ¿cómo funcionaba? Porque la verdad es bastante ingenioso, en el mal sentido claro. El software era como si el auto tuviera dos personalidades, un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. En el laboratorio, cuando detectaba las condiciones de una prueba oficial, o sea, sin mover el volante, velocidad constante, se ponía en modo prueba. El auto se portaba como un angelito ecológico, pero apenas salía a la calle, al mundo real, ¡pum!, cambiaba a modo carretera. Ahí desactivaba los controles de emisiones para dar más potencia, mejor rendimiento, pero a costa de soltar una cantidad de contaminación brutal. Ok, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué arriesgarse tanto? Bueno, la respuesta es puro y duro negocio. Les permitió meter sus autos diésel en el mercado de Estados Unidos mucho más rápido y sobre todo mucho más barato. Se ahorraron una millonada en desarrollar motores que de verdad cumplieran las normas. Y además ocultaron fallas de diseño, como los tanques de urea, que eran muy pequeños. La urea es un líquido clave para limpiar las emisiones, pero un tanque más grande costaba más y quitaba espacio. Así que al final todo se reducía a crear esta falsa imagen de empresa verde para vender más y que la marca valiera más. Ahora, uno pensaría que cuando los investigadores les mostraron estos resultados a Volkswagen, ellos dirían, ok, nos atraparon. Pero no, para nada. En lugar de eso, empezó un periodo de 17 meses. 17 meses de negaciones, de darle vueltas al asunto y de seguir engañando. Miren esta línea de tiempo porque es increíble. En mayo de 2014, Volkswagen se entera del estudio. Su respuesta no es confesar, no. En diciembre lanzan un supuesto recall voluntario para arreglar el problema. Obviamente era una farsa.
Para la primavera de 2015, los reguladores se dan cuenta de que el arreglo no arregló nada y empiezan a presionar más y más. Y así siguieron hasta que en septiembre, ya acorralados, sin ninguna otra salida, por fin admitieron todo. Y si quieren una prueba del nivel de desesperación, lean este email interno de mayo de 2015. Invéntense una historia, por favor, le suplicaba un ejecutivo a su equipo. Esto lo dice todo, ¿no? Refleja el pánico total que había dentro de la compañía mientras sentían que la soga se apretaba. No buscaban una solución al problema, estaban buscando una excusa, una coartada. Pero el engaño no fue solo a los reguladores, se extendió a sus propios clientes. Volkswagen mandó cartas para llamados a revisión que eran un fraude. Decían que las actualizaciones de software eran para optimizar las emisiones. ¿Se imaginan? Estaban básicamente intentando tapar el fraude en la cara de todo el mundo, mintiéndole directamente a la gente que había puesto su dinero y su confianza en la marca. Al final, como siempre, la verdad salió a la luz. Y las consecuencias, bueno, fueron simplemente devastadoras. Y no solo para la empresa, sino para la salud de todos y para el medio ambiente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, empecemos con una cifra. Casi 600,000. Esa es la cantidad de autos con el software trampa que se vendieron. Solo en Estados Unidos. Pensemos en eso. 600,000 carros circulando por ahí que eran una promesa rota. Y claro, eso tuvo un impacto real en el medio ambiente. Se calcula que se emitieron más de 45,000 toneladas extra de contaminación ilegal. Es una cantidad enorme. Un peso invisible en el aire que todos respiramos, que contribuye directamente al smog y a problemas de salud. Pero de todos los números, quizá el más increíble o el más indignante es este: 63 millones de euros. Esta fue la cantidad que se le pagó en compensaciones a la junta directiva de Volkswagen en 2015, el mismísimo año en que estalló el escándalo. O sea, mientras la compañía estaba en el centro del engaño más grande de su historia, sus líderes estaban llevando bonos millonarios. La falta de rendición de cuentas en los altos mandos es simplemente asombrosa. Y hay que entender que las consecuencias no fueron solo de dinero o multas. No, este fraude tuvo un costo humano muy real. Hablamos de más smog, de más problemas respiratorios como el asma. Y encima, afectó mucho más a las comunidades que viven cerca de las grandes autopistas. Y por supuesto, está la traición. La traición a la confianza de cientos de miles de personas que de verdad creían que estaban tomando una decisión buena para el planeta. Y creo que esta queja de un cliente en Nueva York resume perfectamente ese sentimiento. Dice: fuimos engañados a propósito. Esto es un fraude. Esta persona compró un diésel de Volkswagen pensando que hacía algo bueno por el medio ambiente. Y ese sentimiento de traición personal lo compartieron miles y miles de dueños. Las investigaciones que vinieron después demostraron algo muy importante. Esto no fue cosa de un par de ingenieros deshonestos, un par de manzanas podridas. No, se trataba de una cultura corporativa que estaba rota desde adentro, una cultura que premiaba el engaño con tal de cumplir las metas. La cosa llegó a tal punto que hasta se les dijo a los empleados que destruyeran documentos cuando las cosas se pusieron feas. Al final del día, el caso Dieselgate de Volkswagen es mucho más que una historia sobre carros y contaminación. Es una advertencia, una muy seria, sobre lo que pasa cuando la ambición y la presión por ganar a toda costa le pasan por encima a la ética y a la integridad. Y nos deja con una pregunta que va más allá de los autos. ¿Cuál es el verdadero precio de una cultura empresarial que está rota?